Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me es un placer volver a saludarles, aunque sea por este medio. Le damos gracias a Dios porque Él ha permitido terminar este año. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta, que dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y sí que muchos de nosotros vamos a contar las maravillas de nuestro Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros durante este año. Gracias a Dios porque estamos con nuestra familia. Gracias a Dios porque Él proveyó para nuestras necesidades. Gracias a Dios porque Él estuvo con nosotros en todo tiempo. Gracias a Dios porque estamos de pie. Este año fue muy difícil para cada uno de nosotros. Muchos de nuestros seres amados ya no están, ya están en la presencia de nuestro Dios. Los extrañamos, como quisiéramos que estuvieran con nosotros. Gracias a Dios por los que estamos. Vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y este salmo que voy a leer, de verdad que muchas veces lo hemos leído, pero hoy se hace real en nuestras vidas. Dice la palabra de nuestro Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre a ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros hasta en este momento. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque estamos de pie. Gracias, Padre, por tu fidelidad en nuestras vidas, en nuestra familia. Gracias por ser nuestro Dios proveedor, por ser nuestro Dios sanador, por ser nuestro Dios que nos ha consolado, nos ha fortalecido en esos tiempos difíciles. Gracias, amado Señor, porque has estado con nosotros y porque podemos decir: Señor, tú nos has sido refugio, tú has sido nuestra roca, tú has sido nuestro castillo. Bendito seas, Señor, gracias. Este tiempo, Señor, que vamos a tomar para escuchar tu palabra, permite, Señor, que podamos aplicarla en nuestras vidas, que sea de bendición y que podamos, Señor, ser hacedores de ella. Gracias, Padre. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que canten con nosotros. Vamos a cantar a nuestro Dios. Eres el Dios de amor, Dios que nos da
salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor, nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Dios de consuelo y de paz, misericordia y perdón, Dios de justicia y Dios de paz. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, dale su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, dale su gracia, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, él murió por mí, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En nuestra serie que iniciamos del mes de diciembre hasta la fecha, hemos hablado acerca de la Navidad y ya vimos acerca de todo los anuncios que se les fueron dados tanto a los pastores como a los sabios de Oriente, pero también hablamos acerca de que este es un anuncio que nos incluye a todos porque es un regalo para todos. Y hoy vamos a ver qué ocurrió después de aquel suceso, después de que el niño Jesús nació y obviamente creció. Hablamos acerca también de que los sabios llegaron más o menos un año después de que él había nacido. ¿Y qué ocurrió después de eso? ¿Qué pasó? Bueno, después de que los sabios visitaron al niño Jesús, ellos se fueron por otro lado y comienza una nueva narración y algo que viene a ser trágico para esa época. Y particularmente vamos a hablar acerca de cómo los padres de Jesús, en este caso José, María y el niño Jesús, tienen que huir hacia Egipto. Y vamos a poner atención en algo que nos enseña nuestra historia y que nos desafía a nosotros a hacer en nuestra vida cotidiana. Y el pasaje en donde se encuentra es en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 23. Si tiene su Biblia, ábranlo y vamos a leerlo. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23. Y en esta historia vamos a encontrar algo que tal vez consideramos pocas veces, y es un llamado a la prudencia. Y vamos a verlo de una manera detenida y detallada. Lo primero que nos encontramos en estos pasajes del versículo 13 al versículo 15 es que requiere obediencia completa cuando se nos hace un llamado a ser prudentes. Estos pasajes nos narran lo siguiente: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Las dos cosas o tres cosas que aprendemos en este pasaje, en esto solamente del 13 al 15. Miren, ¿no les parece que Dios pudo haber protegido a su hijo de alguna otra manera? Claro que pudo haberlo hecho, sin embargo no fue así. Ellos tuvieron que tomar esa travesía para poder refugiarse en Egipto. ¿Cómo es que Dios no protegió a su hijo allí mismo en Belén, en donde nació, o en Jerusalén? Frente a Herodes, frente a los demás, pudo haber hecho eso Dios, pero no lo hizo, sino que les dijo que salieran. Dios protegió al niño por el mismo medio común y poco milagroso de huir a un país extranjero. ¿Cuántas veces conocemos nosotros o hemos oído historias acerca de migrantes que huyen de sus países? Nosotros mismos también vemos ciertas situaciones en nuestras comunidades, que las personas salen a otros lugares por tal vez un mejor estilo de vida. Pero vemos aquí a un niño, al niño Jesús, al Hijo de Dios, junto con José y María, huyendo para escapar por su vida. Ellos tuvieron que realizar ese viaje. Era largo, sí, pero ya antes otros habían hecho lo mismo, habían hecho la misma travesía. Si regresamos un poquito en la historia, nos vamos a dar cuenta que a Egipto se le consideraba como un país donde podían refugiarse las personas que huían de sus lugares de origen. En ese entonces, como les decía, había una comunidad de judíos, así que ellos estarían seguros allí en ese lugar. Noten también lo siguiente, que es lo que nos enseña esta parte de la historia. José tomó la precaución de salir de noche y probablemente lo hizo sin contarle a nadie. Lo más seguro era salir de esa manera. Y acerca de su estancia en ese lugar donde ellos estuvieron, no se nos dice en qué lugar de Egipto estuvieron, ni cuánto tiempo estuvieron allí.
Lo cierto es que nos narra que huyeron a ese lugar. ¿Qué aprendemos de esta situación? De entrada, en el versículo 13 nos dice que Dios le aparece en sueños y le dice, levántate, y lo primero que narra es, toma al niño. ¿Quién es más importante? El niño. Toma al niño, a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Y nos desafía también, cuando se nos da una orden en las Escrituras, lo que debemos hacer nosotros es obedecer inmediatamente, es obediencia completa. En ese momento, si reconocemos que algo anda mal, tenemos que obedecer en automático. Lo segundo que encontramos aquí es que ser prudentes requiere de sensatez y discernimiento. Versículos 16 al 18 nos dice lo siguiente. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este pasaje, por lo menos en el versículo 16, nos dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, él pensó que los sabios se habían burlado de él. Se imaginó eso, pensó eso. Ahora, ellos no tenían esa intención en ningún sentido, no querían burlarse. Ellos querían obedecer la voz de Dios o la orden de Dios. Insisto, recuerden, esto es un llamado a la prudencia. ¿Cuál había sido la orden de Dios? La orden de Dios había sido que no volvieran a Herodes. Eso nos lo dice en el versículo 12. Así que ellos regresaron por otro camino. Obviamente el rey no tenía la advertencia de Dios, por eso él se imagina esto. Él lo único que vio es que lo desobedecieron y no siguieron sus instrucciones. Obviamente sus instrucciones eran egoístas. Por eso a nosotros se nos insta a ser prudentes, a ser sensatos y discernir cuando alguien nos da una instrucción. Si notamos que la persona solamente quiere usarnos para sus propios fines, tenemos que detenernos y mejor hacer caso a la palabra de Dios o a lo que Dios nos indique. Obviamente eso te va a implicar que tengas que tener una comunión constante con Dios. Si tú eres de los que no le pone atención a la vida espiritual, ten por seguro que no vas a tener discernimiento, ni mucho menos vas a tener sensatez en lo que tú hagas. Ellos fueron sensatos y supieron discernir entre las dos órdenes o las dos instrucciones que tenían y ellos optaron por obedecer a Dios. Ahora nos dice en ese mismo pasaje que Herodes calculó la edad del niño, es decir, pensando en el tiempo que le habían dicho los sabios, pero aún así él pudo haber pensado, y si me engañaron o a lo mejor me dijeron mentiras, calculó, pero también le añadió un poquito más de tiempo. Y por eso él dice, para no errarle, de 2 años hacia abajo, y es lo que hizo. Se menciona que fueron probablemente de 20 a 50 niños. Esto no quiere decir que no eran importantes. El hecho de perder un familiar, de perder a un niño, es ya de mucho dolor. Pero ¿por qué Herodes hizo eso? Bueno, recuerden que él era cruel, a él no le importaba. Incluso sacrificó a su propia familia, así que para él esto de asesinar niños no implicaba algo tan increíble o tan fuerte o algo horroroso. Aquí el problema que encontramos es el egoísmo. El egoísmo provoca eso. Para ser más claro, se los voy a decir de esta manera, en la sociedad actual, muchos de nuestros conciudadanos asesinan por conveniencia a sus hijos no nacidos. Lo conocemos como abortos, ¿o no? Insisten que es mucho mejor así, que no nazcan los niños si son niños no deseados o si no pueden mantenerlos. Mejor que no nazcan. Ellos, es su argumento. Entonces, aquí hay un problema, otra vez, es el egoísmo. Ser egoístas nos lleva a hacer ese tipo de cosas. El egoísmo puede hacer que el asesinato parezca una buena obra. Son cosas que vemos en la actualidad. Ten cuidado con el egoísmo, porque es un sentimiento o una actitud muy dañina, porque nada más miras por ti mismo, por tus propios intereses. Por cierto,
Considera, analiza y mantente en comunión con Dios para saber el tipo de orden que Él te da a ti. Porque solamente de esa manera vas a comprender y vas a entender que el mundo no gira alrededor de ti, que el universo no gira alrededor de ti, que tú también puedes bendecir a los demás o ser de bendición a los demás que te rodean. A través de su palabra, a través de la oración y a través de las circunstancias, Dios te puede hablar a ti y te indica los pasos a seguir. Esto te ayuda bastante. De esa manera vas a poder tomar decisiones correctas. Esos hombres fueron prudentes, pero tenemos a un Herodes que por su egoísmo mandó a asesinar a muchos niños. El egoísmo no es algo bueno. Entonces, se requiere sensatez y discernimiento respecto a la orden que se nos da en ocasiones. Número 3. También el llamado a la prudencia requiere sentido común. Dicen que es lo que a veces menos usamos, es sentido común. Y vamos a ver por qué. Versículo 19 al 23 dice lo siguiente: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, recuerden que ya estaban, diciendo, levántate, y otra vez, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Noten ahora cómo otra vez de nueva cuenta José recibe un mandato de parte de Dios. De nueva cuenta le habla y él obedece, no duda, sino que obedece. Cuando leemos la Biblia, cuando estás en constante oración y en comunión con Dios, es decir, cuando pones atención en tu vida espiritual, vas a conocer las indicaciones de Dios respecto a situaciones o decisiones que estás a punto de tomar. Y aquí, noten que aparece otra vez, toma al niño, porque recuerden, se le da el primer lugar al niño en la historia. Él es importante. Él vino como niño, nació entre nosotros y era la forma más inocente, pero también estaba muy vulnerable. Dependía de la ayuda de José y María. ¿Quién de nosotros no conoce ese tipo de situaciones? Quien no ha sido migrante o ha cambiado de lugar o tiene que huir por ciertas situaciones o tiene que salir de su casa por situaciones adversas, puede pensar que Dios no lo comprende. Dios te comprende. Dios sabe lo que se siente. Noten una cosa, que José tuvo temor, porque es lo que nos menciona en el versículo 22. Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, es decir, Herodes el grande había muerto, pero había quedado su hijo. Y él tuvo temor de ir allá, porque dijo, pues si el papá era tremendo, pues el hijo también. Conocemos el dicho, hijo de tigre pintito. Si él es peor, si el papá era malo, este ha de ser peor. Tuvo temor, eso se llama sentido común. Pero otra vez, recibió la dirección de Dios para ir a una región con más personas. Lo interesante aquí es que la región a donde él va, que es Galilea, eran personas marginadas, personas que rechazaban muchos. Habían más personas, sí, pero los demás, los religiosos, los consideraban gente malvada, gente pecadora, gente que era de lo peor. Pero también, no solo eso, sino se nos dice en el versículo 23 que habitó en Nazaret. Ese lugar, esa ciudad de Nazaret, era un pueblo sin protección. Y además, era un lugar con mala fama. Y aquí es donde creció Jesús y maduró hasta la edad adulta. Por eso se nos dice que fue llamado Nazareno. Noten lo siguiente. Hasta este punto es interesante darnos cuenta que todo lo que ellos vivieron ya estaba escrito, ya estaba en el plan de Dios. Las circunstancias solamente estaban encaminadas a que eso se cumplieran y que se llevaran a cabo. Todo eso ya se había dicho antes. Dios tiene siempre el control. A Él no se le escapa nada.
Él ya sabe qué va a ocurrir. Ahora, eso tampoco te debería de tomar por sorpresa a ti. Si tú estás atento a su palabra, si tú estás atento con Dios en oración, si tú eres alguien que siempre estás poniendo esa importancia a la vida espiritual, vas a conocer que las cosas que están ocurriendo no son algo que te toman por sorpresa, sino que tú ya sabes. Si te comprometieras a tener una vida espiritual, eso te ayudaría muchísimo. Y no anduvieras con temor o con miedo o incertidumbre al futuro. Porque todas las cosas que están ocurriendo a tu alrededor están dentro de un plan que tiene Dios. Y dentro de ese plan está su protección. Quiero concluir con lo siguiente. Durante este tiempo se nos ha llamado a nosotros a nivel mundial, a nivel nacional y tal vez en nuestra misma localidad a ser prudentes ante ese riesgo que se encuentra latente allá afuera. Y cada uno de nosotros ha asumido una responsabilidad o ha tomado una postura respecto a eso. Algunos lo consideran una falsa alarma o una psicosis provocada o incluso algo inventado. Es respetable tu opinión o la opinión que cada uno tenga. Pero hay una cosa interesante, gracias a Dios seguimos con vida. Algunos dirían, con pandemia o sin pandemia, siempre hay riesgos allá afuera. Pero se nos ha llamado a ser prudentes. Tal vez algunos de los que estamos ahora nos falten algunos integrantes en la familia o nuestras amistades dentro de ese círculo tan grande que tenemos. El asunto es que estamos vivos. Ahora, estamos a punto de iniciar un año nuevo. ¿Cómo piensas seguir viviendo? ¿Al día? ¿Al ahí se va? ¿Con incertidumbre a lo mejor? ¿Con temor? ¿O como venga? ¿Qué planes tienes? Tal vez no tengas ninguno. Pero si tienes planes, ¿has considerado a Dios dentro de esos planes? ¿Lo has puesto a Él como prioridad? Sobre todo en tu vida espiritual. Ante esto, te tengo 3 desafíos. Respecto a la historia que vimos, cómo fue prudente José, cómo fueron prudentes los sabios ante un hombre que era egoísta, que él no tenía miramiento con nadie. Pero ellos libraron su vida, aquellos que fueron prudentes. Te tengo 3 desafíos. El primero de ellos, haz un compromiso firme con Dios. Atrévete a ser un verdadero discípulo. Lo segundo, sé obediente a su palabra. Atrévete a leerla constantemente. Mantente en oración. Mantente conectado a los cultos en línea. Si en tu lugar de origen hay un lugar donde ya se están reuniendo, bueno, puedes hacerlo con las medidas que se te indican, pero haz una búsqueda de Dios, pon atención a tu vida espiritual o a las cosas espirituales. Y tercero, sé prudente en tus decisiones y los riesgos que estás a punto de tomar, sobre todo en este año que inicia. Y en el aspecto práctico, te hago un desafío todavía un poquito más grande. Tal vez estás aquí dentro de nuestra comunidad o tal vez en otra parte, pero quiero hacerte una invitación. Si no tienes un lugar donde reunirte, bueno, permíteme darte la bienvenida. Bienvenido a nuestra congregación, donde vas a vivir un cristianismo bien práctico. Vas a tener que vivir lo que crees. Son los desafíos que te hago para este año que inicia. Y terminamos con esto la serie de la Navidad, de darte cuenta que aún siendo aquel niño inocente, aquel niño indefenso y dependiente de los que estaban cuidando, también tuvieron que huir, fueron prudentes, porque no te atreves también a hacer lo mismo y te refugias en Dios, pero también das pasos durante tu vida cotidiana. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites concluir un año y al final del año recordar ese nacimiento de aquel niño que cuando creció murió por nosotros. Pero también ayúdanos, mi Dios, a ser prudentes en las cosas que decidamos. Pido por mis hermanos, mis hermanas, y te ruego que tu bondad les rodee siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahora me quiero dirigir a ti, que probablemente es la primera vez que ves un culto así como esto o una enseñanza como esta. ¿Por qué no te atreves a tomar ese desafío y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego lo que soy?
quiero a partir de ahora ser prudente con lo que yo hago. Comenzar a vivir de forma que tú me guíes. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te atreves a decírselo? Y ojo que te estoy hablando de un Cristo vivo, no un Cristo muerto, un Cristo vivo. ¿Te parece? Haz esta oración conmigo y dile con toda certeza las siguientes palabras. Dios, aquí estoy, te entrego lo que soy y te pido que me perdones. Yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te suplico que me tomes y que tú seas aquel dueño y señor de mi vida. A partir de ahora me ayudes a ser prudente y a no tomar decisiones por mí mismo sin antes consultarte a ti, a través de tu palabra y a través de la oración. Mi Dios, te pido me ayudes y recibo ese regalo de la vida eterna. Quiero, a partir de ahora, cambiar mi manera de vivir, por amor de tu nombre, y te doy gracias por recibirme. Y mi Dios, también te agradezco por mis hermanos, mis hermanas, los muchachos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, cada uno de ellos. Guárdales, mi Dios, y permite que, así como nos has librado durante este tiempo, nos sigan librando el resto que queda, pero no solo eso, sino que nos ayudes a ser prudentes en todas las decisiones que tomemos a partir de ahora. Por amor de tu nombre, oramos y te doy muchas gracias por ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra que hemos escuchado. Gracias a Dios porque nos invita a que seamos prudentes y seamos prudentes en estos tiempos. La pandemia es real. Han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Probablemente ustedes digan, en mi estado, en mi pueblo, no hay contagiados, pero no sabemos por dónde nos puede llegar. En nuestro caso hay muchas personas que se han ido con el Señor y nos duele y nos seguirá doliendo porque son personas muy amadas. Entonces seamos prudentes, hermanos, cuídense por favor. No salgan si no tienen que estar saliendo. Protéjanse. Cuídense por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Tu palabra nos anima, nos enseña, Señor, cómo vivir, cómo debemos conducirnos. Gracias, Padre, porque de verdad no tenemos palabras como agradecerte. El que nos tengas de pie, el que ha sido, Señor, nuestro proveedor. Gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos saber que ellos están bien de salud. Gracias porque has cuidado a cada uno de ellos. Gracias porque has cuidado de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hermanos adultos. Gracias por esa fidelidad, Señor, que has tenido con nosotros. Y por aquellos, Padre, que están pasando por tiempos difíciles, yo te ruego que tú les consueles, que tú les fortalezcas y que a nosotros nos guardes, Señor, nos protejas y que podamos ser sensatos, que podamos ser prudentes, que podamos, Señor, cuidarnos, Padre Dios. Gracias. Te pongo pues a este pueblo, a nuestros amados, en tus manos, para que tú sigas dirigiendo
tú sigas guardando, Señor, y sigas cumpliendo el propósito por el cual mandaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Bendito seas, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús.